Buenos días para todos. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, Sí, mi nombre es Juan Sebastián Cuervo. Voy a llevar a cabo el tema de exposición de cefaleas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hacer una introducción, vamos a clasificarlas, hablar de la semiología porque esta es importante. Vamos a hablar de las migrañas, los tipos de migrañas, la cefalea tensional, las cefaleas trigémino autonómicas y las cefaleas secundarias. ¿Cómo identificar los signos de bandera roja en estas? Entonces, según la OMS, se define como cefalea toda sensación dolorosa de la bóveda craneal que abarque dolores desde la región frontal a occipital, incluso se aplica para dolores de localización cervical y facial. Vamos a ver que la presentación es mayor en mujeres, se dice que 2 a 3 mujeres presentan cefalea por un hombre y el riesgo de padecerla es 1.5 veces mayor en, en hombres y 1.7 es mayor el riesgo de sufrir un ataque de migraña. Son los trastornos neurológicos más frecuentes y es el síntoma más habitual. Se dice que el 50% de la población en un año dado sufre un ataque de cefalea con una prevalencia de hasta cifras del 18%. El 90% refiere a haber presentado en algún momento de su vida una cefalea con una prevalencia hasta del 13%. La prevalencia en niños y en adolescentes es del 7%. Y la cefalea tensional vamos a ver que es la causa más común de los trastornos de las cefaleas, con una prevalencia de hasta el 52%. Entonces, ¿qué abarca el tema de cefaleas? Abarca dos grandes grupos, que son las cefaleas primarias, cuyas no tienen una patología base subyacente, y las secundarias, las cuales sí tienen una patología base subyacente. Las primarias son recidivantes y tienen un mejor curso o pronóstico, y son la causa más común de estas, representando hasta el 90-95% de todas las cefaleas. El gran grupo que abarca esta son los trastornos de la migraña, la cefalea tensión, las trigémino autonómicas y otras cefaleas primarias. Las secundarias vamos a ver que se deben a una patología subyacente. En estas vamos a encontrar los signos de bandera roja que son muy sugestivos de la causa de la cefalea. Entonces ya sea por traumatismos cráneoencefálicos o cervicales, vasculopatías cráneocervicales, trastornos no vasculares intracraneales, procesos infecciosos, trastornos de la homeostasis, trastornos psiquiátricos, dolores faciales atribuidos a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, senos paranasales. Bueno, entonces, la causa más común de la cefalea primaria, ya lo dije, es la cefalea tensional, representando hasta un 69%. La migraña con un 16%, de causa idiopática el 2%, cefaleas por esfuerzo el 1% y en brotes el 0.1%. La infección sistémica representa la causa más común de cefalea secundaria, seguida de las lesiones craneoencefálicas, los trastornos vasculares, las hemorragias subaracnoideas y los tumores cerebrales en menos del 0.1. ¿Por qué es importante hablar de la epidemiología? En el mundo vemos que se desperdicia mucho dinero mandando estudios de imagen y no hay una evidencia científica que genere alta sensibilidad y especificidad para las pruebas para determinar directamente con una imagen un tipo de cefalea. Entonces, el clínico debe hacer énfasis en el reconocimiento de los signos y síntomas, así basarse en patrones en los que se presentan las distintas cefaleas y para llegar a un diagnóstico. Entonces es importante la edad, preguntar el motivo de consulta, hacer una buena enfermedad actual y preguntar siempre por los antecedentes. Entonces en la anamnesis vamos a preguntar la edad del comienzo, si inició temprano, en la niñez, en la juventud, en una edad madura o ya en la vejez. ¿Cómo fue el tiempo de evolución de esta? Vamos a dividirlas, hablar de patrones de cefaleas crónicas recurrentes o cefaleas agudas recientes progresivas. La instauración, si esta se instauró de manera súbita, de manera gradual. La frecuencia, si es diaria, semanal, mensual. Localización, si esta tiene una localización focal, se ubica o lo que en la hemicraniana, en la región frontal, en la región occipital.
La duración, cuánto dura un episodio de esta, si es de segundos, minutos, horas, semanas, en qué horario se presenta, si se presenta en la mañana, en la tarde. eh, la intensidad la vamos a clasificar como leve, moderada, intensa, con unas escalas del 1 al 10. Las cualidades, si son pulsátiles, opresivas, urentes. Y vamos a ver siempre tener que preguntar por factores que la desencadenan o la agravan, como pueden ser la tos, si esta se aumenta con el ejercicio físico, si se da en ciertas posiciones, o si se genera al palpar o estimular zonas en gatillo, que son zonas hipersensibles que pueden desencadenar las cefaleas. La remisión, cómo fue, si fue brusca, progresiva, los síntomas asociados, las náuseas, los vómitos, la fotofobia, la fonofobia, los escotomas, hemianopsias, diplopía, hemiparesias. Bueno, entonces todos estos síntomas, y los síntomas autonómicos, todos estos síntomas es importante hacer énfasis en ellos porque según ellos podemos guiarnos hacia un diagnóstico y vamos a descartar los siguientes trastornos de los que voy a hablar. Y siempre es importante preguntar los antecedentes personales y los antecedentes familiares. ¿Por qué los antecedentes familiares? Debido a que hay eh, la cefalea hemipléjica familiar eh, es de carácter autonómico recesivo. Entonces, por eso es importante hacer énfasis en preguntar si algún familiar la ha padecido. Entonces, la exploración clínica. Entonces, la base de las cefaleas es la exploración clínica del examen neurológico. ¿Cómo está el nivel de conciencia? Lo vamos a medir con las escalas de Glasgow. Los signos vitales, si hay una presión arterial sistólica mayor de 180 o una diastólica menor de 120. Entonces vamos a intentar controlar la hipertensión arterial si esta está alta, debido a que la hipertensión arterial puede ser un factor vital para desencadenar una cefalea. El examen de ojo, el fondo de ojo, vamos a buscar edemas papilares o hemorragias subhialoideas, cómo está la tensión ocular, el campo visual, la motilidad ocular, si hay signos meningios que nos guían hacia la búsqueda de neuroinfecciones. La palpación cráneo-cervical de las arterias temporales, si es mayor de 50 años para sospechar de una arteritis celular. La palpación de los nervios craneales, de los senos paranasales, la palpación de la articulación temporomandibular. Todo esto nos va a guiar hacia un posible diagnóstico. Entonces, ¿cómo las vamos a dividir o cómo va a ser la guía para esta? Entonces, en una cefalea de urgencias, si vemos que el paciente tiene una edad superior a 50 años, se sospecha de la arteritis temporal o otras causas secundarias. Si las cefaleas fueron son agudas o recientes o siguen patrones de cefaleas crónicas progresivas, también vamos a sospechar de cefaleas secundarias. Ya habiendo descartado la edad y estos dos patrones, entonces es cuando aparecen los patrones de cefalea primaria. Vamos a tener que la fonofobia si es unilateral y se asocia a síntomas autonómicos como la inyección conjuntiva, el lagrimeo, la rinorrea o el síndrome de Horner. Vamos a pensar en las trigémino-autonómicas. Entonces, estas las vamos a dividir o a clasificar por el número de crisis y la duración de estas. Si tenemos que se presentan menos de 15 días al día, entre 15 minutos a 3 horas de duración estos episodios, pensamos en una cefalea en racimo. Mayor de 15 días, 15 de 5 crisis al día, con una duración de 2 a 30 minutos, pensamos en las hemicranianas paroxísticas o en las neuralgiformes unilateral de duración corta. Entonces, si no presentan síntomas autonómicos y la fonofobia es bilateral y ya hemos descartado una cefalea por abuso de medicación, vamos a sospechar entonces de los dos grupos más comunes de cefalea, que son la cefalea tensión y la migraña. Entonces vamos a ver que si esta presenta síntomas asociados como el vómito, empeora con la actividad física, tiene efectos visuales, sensitivos,
y el dolor es de 4 a 62 horas, pensamos ya en una migraña y la clasificamos si esta migraña es con aura o no. Entonces, si no tiene todos estos síntomas, vamos a pensar en una cefalea de tensión. Bueno, entonces vamos a hablar de la cefalea de tensión. Se asocia directamente con trastornos neurológicos. Es la segunda causa más frecuente de cefaleas. Esta por lo general es episódica, en el mundo representa la séptima causa más común de discapacidad. Se reconoce por factores desencadenantes que nos llevan a desarrollar un ataque de migraña, y hay dos subtipos principales, que es la migraña con aura o la migraña sin aura. La migraña hemipléjica entra en este subtipo, es una migraña por lo general heredada. Hay déficit motor, puede ser ipsilateral o del lado contrario. También esta puede ser esporádica. Entonces vamos a hablar ya respecto a la fisiología del dolor. La vía del tronco del encéfalo que está involucrada en la fisiología del dolor aquí es la vía trigeminovascular de los vasos meningios que pasan por medio del trigémino. Estos a su vez van a ser sinapsis o se van a proyectar con las neuronas del segundo orden, del trigémino, y hacen sinapsis, también se proyectan con el complejo trigémino cervical. Por medio del esquinto talámico se sigue proyectando la vía hasta llegar al tronco del encéfalo y posteriormente al tálamo. La activación del tálamo nos da alteraciones en los circuitos circuitos talamocorticales. Entonces, aquí es donde en esta imagen me ayuda a resumir los distintos fármacos, los mecanismos que van a usar los fármacos para tratar estas alteraciones de la vía trigeminovascular. Entonces vamos a ver que la estimulación del núcleo del nervio trigémino nos va a inducir a la liberación de neuropéptidos, como es el péptido relacionado con la calcitonina, la sustancia P, que estas nos van a hacer, lo que van es aumentar la vasodilatación y la inflamación. Entonces se habla aquí, ya se vio uso de los gepantes, que son antagonistas de los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, que son capaces de modular o disminuir la frecuencia de aparición de las migrañas. Vamos a hablar que las cefaleas, muchos trastornos están asociados a los efectos o a las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas. Es por eso que vamos a hablar de los triptanos, que estos son capaces de inhibir la señalización nerviosa en la vía nociceptiva del sistema trigémino vascular, por lo menos en el núcleo caudado o en el tálamo sensitivo. Y también la ergotamina, que esta es un antagonista, pero no es tan selectivo como los triptanos. Y los otros fármacos en este gran grupo son los antagonistas de la dopamina. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología que les desencadena. Como ya dije, muchas pueden estar asociadas a polimorfismos en los genes. Aquí vamos a hablar de la fisiopatología de la migraña hemipléjica familiar, en la cual vamos a ver que hay muchos trastornos en la excitabilidad y en la permeabilidad de las neuronas asociadas a los genes. Digamos, el gen CAGNA1A, hay alteración en los canales de calcio activados por voltaje, y este es el gen que está mutado en la migraña hemipléjica familiar 1. Tenemos el gen ATP1A2, el cual están afectadas las ATPasas sodio-potasio, y el SC1A3, en el cual están afectadas los canales de sodio modulados por voltaje, y este condiciona para una migraña hemipléjica de la tipo 3.
Los factores ambientales, ¿cómo influyen estos? La presión barométrica, el estrés, el metabolismo, si el paciente come bien regularmente, a qué horas, cuánto tiempo pasa sin comer, la función neuroendocrina, cómo está, las hormonas. Respecto al ciclo menstrual, se puede hablar de que en mujeres puede intensificar los dolores, las drogas, si el paciente se automedica. Bueno, entonces ya vamos a hablar de una migraña sin aura. Se conoce como migraña sin aura a la cefalea recurrente que se presenta en episodios de 4 a 72 horas de duración, 4 a 72 horas de duración. La intensidad de esta va de leve a moderada y tiene características de dolor unilateral, carácter pulsátil y empeora con la actividad física. Esto es muy importante para un diagnóstico diferencial, si empeora con la actividad física o no. Estas se asocian con náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. Mm, Según la clasificación internacional de los trastornos de cefaleas, entonces, ¿cómo les vamos a ubicar las crisis o los eventos de cefaleas sin aura? Entonces tienen que ser 5 crisis que cumplan con los siguientes criterios. La duración de 4 a 72 horas, como ya lo dije. La cefalea presenta al menos 2 de las siguientes características, que es la localización unilateral, el carácter pulsátil, el dolor de intensidad moderada leve, y tiene que estar al menos asociado a náuseas y vómitos o fotofobia y fonofobia. La migraña con aura. Entonces, ¿qué nos referimos con aura? Son síntomas que preceden una cefalea. Estos de que son de predominio visual y sensitivo, más que todo visual. Vamos a ver que son como efectos centellantes en zigzag que atraviesan el campo visual, se pueden dar como positivos o pueden darse como negativos con la presentación de escotomas en el paciente, acompañado, como lo he dicho, en los vómitos, en la fotofobia, la fonofobia. Y pueden haber con menos frecuencia trastornos del lenguaje como las disartrias, las afasias, síntomas retinianos y síntomas motores o el tronco encefálico. Aquí vemos los criterios: 2 crisis con uno o más síntomas, ya sea visual, sensitivo, del habla, motor, troncoencefálico, retiniano, y tiene que tener 2 de las 4 características, en la cual vamos a ver que un síntoma se presenta con una progresión gradual mayor a 5 minutos y después, posterior a esta, vamos a ver la aparición de 2 síntomas siguientes consecutivamente. Entonces vamos a hablar de que esta hora debe preceder o estar antes de la presentación de 60 minutos de cefalea, y los síntomas siempre tienen que ser de carácter unilateral. Respecto al tratamiento farmacológico, no farmacológico preventivo, vamos a hablar de que la migraña se encadena por varios factores externos. Y ahí, al identificarlos se pueden evitar. Esto puede tener un transcurso, evitar los episodios, regularlos. Al identificarlos, entonces pues se deben evitar. Vemos que un estilo de vida regular con adecuado ejercicio, dieta sana, trastornos del sueño regulares, no excesivo uso de cafeína ni de alcohol, nos pueden evitar la presentación de muchas cefaleas. Hay evidencias de que el yoga, la meditación y técnicas de acondicionamiento ayudan a prevenir la presentación de los episodios. Bueno, respecto al tratamiento farmacológico preventivo, no se conoce en sí la ruta o el mecanismo en el que estos fármacos actúan, pero vamos a hablar de que interfieren en la señalización de las vías sensitivas. Entonces, de primera línea vamos a encontrar los fármacos beta, en los que encontramos el propanolol, el cual vamos a iniciar en una dosis diaria de 20 miligramos con un ajuste de dosis de 40 miligramos, para llegar a una dosis terapéutica, dosis de esperada de 40 a 120 miligramos diariamente, 2 veces al día.
El metoprolol en dosis de 50 miligramos, el ajuste de la dosis va a ser igualmente de 50 miligramos y una dosis terapéutica esperada de 50 a 100 miligramos 2 veces al día. El nadolol de 40 miligramos al día, el ajuste de dosis va a ser de 20 miligramos y la dosis esperada de 80 a 100 miligramos al día. Entonces, estos se tienen que ir ajustando la dosis para llegar a efectos terapéuticos, a una dosis terapéutica esperada. Tenemos la amitriptilina que también este grupo también nos va a ayudar a tratar eh, adelante va a ser el tratamiento de primera línea de otro grupo de cefaleas. Entonces este lo vamos a recomendar, a mandar en dosis de 10 miligramos cuando el paciente se vaya a dormir, el ajuste de la dosis, el aumento semanal de 10 y la dosis terapéutica esperada de 10 a 100 miligramos. La segunda línea encontramos fármacos como el topiramato, que lo vamos a dar en dosis de 25 miligramos diarios, con ajustes de dosis igualmente 25 miligramos, y la dosis terapéutica esperada de 50 miligramos 2 veces al día. El candesartán, 8 miligramos, con una dosis esperada de 16 miligramos. La gabapeptina, 300 miligramos, y el ajuste de dosis de 300 miligramos, esperando una dosis terapéutica altamente eficaz de 1200 a 1800 gramos divididos en 3 dosis al día. Como lo mencioné anteriormente, los triptanos vamos a ver que son fundamentales para el tratamiento de los ataques de la migraña. Entonces, vamos a hablar del sumatriptano, el cual vamos a formular por vía oral en dosis esperadas de 50 a 100 miligramos, subcutáneo de 4 a 6 miligramos, y estos también los vamos a presentar a ver en presentaciones de spray. Estos por lo general vienen en presentaciones con dosificación de 20 miligramos. El sumatriptano también tiene alta eficacia respecto al tratamiento de la migraña cuando se administra con el naproxeno en dosis de 85 a 50 miligramos. El rizatriptano, el nombre comercial Maxal, por vía oral en dosis de 5 a 10 miligramos con una dosis máxima de 20 a 30 miligramos. El naratriptano, con el nombre comercial Amergue, en dosis por vía oral de 2.5 miligramos. El elitriptano por vía oral de 20 a 40 miligramos. El almotriptano de 6.5 a 12.5 con una dosis máxima de 25 miligramos diarios. El froatriptano por vía oral en 2.5 miligramos, y el solmitriptano por vía oral de 2.5 a 5 miligramos con una dosis máxima de 10 miligramos. También tenemos la ergotamina, que son preparados de ergotamina más 100 miligramos de cafeína. Se inicia 1 o 2 tabletas y luego repetir a la hora con un máximo de 6 tabletas al día. Y la dihidroergotamina, 1 miligramo, ya sea por vía intravenosa, subcutánea o intramuscular al inicio, y luego una cada hora, máximo 3 miligramos al día. Los receptores de la dopamina, la metoclopramida y la prochloroperacina. La metoclopramida en dosis de 5 a 10 miligramos vía oral, la prochloroperacina de 1 a 25 miligramos por día. Parenteral, la metoclopramida y la prochloroperacina 10 miligramos por vía intravenosa, y la clopromacina de 0.1 miligramos intravenosa a 2 miligramos por mililitro. Entonces vamos a hablar de las cefaleas crónicas. Cuando una cefalea es crónica, cuando esta se presenta mayor de 15 días durante el mes por un lapso mayor a 3 meses, y si cumple principalmente los criterios anteriormente dichos para la migraña con aura o para la migraña sin aura. Y también se ve alta asociación con que esta se intensifica demasiado con la actividad física, ya sea como la actividad básica como subir unas escaleras.
Los factores que nos predisponen a esta son el sexo femenino, son no modificables, la edad avanzada, la etnia caucásica, los factores genéticos, el nivel educativo, la alta frecuencia de los episodios, presencia de alodinias. Los factores modificables tenemos la ansiedad, trastornos del ritmo de sueño, si el paciente hace abuso de automedicación por opiáceos, abuso de la cafeína, la obesidad. Todo esto hace que se nos presenten las cefaleas, pero todo esto lo podemos controlar. El tratamiento sintomático, vamos a hablar de que el tratamiento va a ser el mismo de las crisis agudas y se debe aconsejar al paciente que limite el uso excesivo de fármacos porque estos nos pueden desencadenar una cefalea de rebote, una cefalea secundaria. Si se va a retirar un fármaco, este debe ser gradual para evitar los efectos secundarios, más que todo en si los pacientes consumen opioides, benzodiazepinas, barbitúricos en combinaciones con cafeína. Entonces ya vamos a hablar de la cefalea tensional, que es la causa más común de las cefaleas. Entonces la edad de inicio está entre los 20 y la edad promedio más prevalente en la que se presenta es de los 30 a los 39 años. Afecta más que todas las mujeres y es el tipo de cefalea más costoso para la sociedad. Implica discapacidad hasta el 60% de los trabajadores. Es un dolor sordo bilateral de intensidad moderada a leve. Es de carácter opresivo. Esta vamos a hablar de un dolor en banda. No tiene características asociadas como el vómito o la fotofobia o la fonofobia. Acá podemos ver la diferencia entre una cefalea tensión, en la cual el dolor es en banda que aprieta la cabeza. La migraña vamos a tener síntomas unilaterales acompañados de los síntomas clásicos que son el dolor, las náuseas y los efectos visuales. Entonces vamos a tener que la tensión en la musculatura de la cara, el cuello y los hombros puede causar estas cefaleas por tensión. Entonces la cefalea tensión la vamos a dividir en dos grandes grupos, episódica y frecuente crónica. Entonces la episódica vamos a encontrar mecanismos del dolor son importantes. En la crónica las vías de señalización y los receptores periféricos van a ser las que más están alteradas o esta puede ser desencadenada por puntos de gatillo que se pueden activar y desencadenar la respuesta del trastorno. La hiperactividad simpática, vemos cómo influye en este trastorno del estrés, que es el medio por el cual nos puede llevar al desarrollo de una cefalea tensional. Y acá tenemos el mecanismo, el cual se basa en estímulos periféricos. Con la activación del receptor, se van a liberar sustancias como la serotonina y la bradykinin, las cuales van a activar el ganglio del nervio trigeminal. Esto condiciona la receptor directamente, condiciona el estado del receptor periférico debido a que va a ser más estimulado por la secreción de las sustancias P y el gen relacionado a la calcitonina. Aparte de este mecanismo, se genera una sensibilización periférica por el aumento del número de estímulos de los núcleos del nervio trigeminal. Y esta sensibilización periférica por la sinapsis con las neuronas de segundo orden que se encuentran en el asta dorsal nos van a llevar a una hipersensibilidad central que se va a manifestar como una hiperalgesia o síntomas como alodinias, en el cual vemos que hay disminución de las vías inhibitorias antinocioceptivas. Entonces esta infrecuente, estas las vamos a dividir más que todo por su forma episódica, el número de presentaciones. Vamos a hablar de una cefalea infrecuente cuando son 10 episodios que tienen las siguientes características, pero los episodios tienen que ser por lo menos una vez al mes o menos, solo una vez y menos de 12 días al año. Tienen que tener una duración de 30 minutos a 7 días. Estos ya no tienen localización unilateral, sino bilateral. Su característica del dolor es opresiva, no pulsátil. Intensidad leve o moderada, no tiene náuseas ni vómitos asociados y no se asocia con fotofobia ni fonofobia. Entonces la cefalea
tensional frecuente, las características son básicamente las mismas que la frecuente, solo que aquí vemos un cambio en la aparición de los episodios. Tenemos que hablar de 10 episodios que ocurren entre 1 y 14 días del mes, durante un lapso de 3 meses. Pero entonces vamos a hablar que tienen que ser 12 episodios o más al año, pero en un número menor de 180 episodios al año, porque la cefalea crónica ya tiene que presentarse, para que hablemos de esta, al menos 15 días al mes y 180 días al año, y tiene que cumplir otra vez con los mismos criterios: la locación bilateral, la cualidad opresiva, la intensidad leve moderada, no síntomas como la fotofobia, la fonofobia. Y aquí vamos a ver que ya no hay un patrón en la duración de los episodios de minutos a horas, de 30 minutos a 7 horas, sino ya vamos a hablar de una duración de horas, o incluso no hay remisión entre los episodios. El tratamiento lo vamos a dividir según el algoritmo de cefalea presentado. Entonces, si es frecuente o crónica episódica. La episódica hay alta evidencia científica en que los tratamientos no farmacológicos, control del estrés y la relajación son efectivos, los AINES. Y en la cefalea tensional episódica frecuente o crónica, lo mismo. Si esta es de carácter leve, buscar primero un tratamiento no farmacológico, y ya el farmacológico vamos a ver que son útiles los AINES. Pero en un estudio de cohortes que se hizo, se habló de que el 50% de los pacientes consumía algún tipo de medicamento. Entonces, el abuso de estos, de analgésico, el abuso de estos va a condicionar el efecto, y la mayor aparición de las crisis va a disminuir su efecto terapéutico. Entonces, acá vemos la amitriptilina, como ya lo había hablado, que es el tratamiento de primera línea. Es un antidepresivo tricíclico. Si este no funciona o hay intolerancia, vamos a pensar ya en dos medicamentos. En la faxina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, y la noradrenalina, a dosis de 75 miligramos al día, y la mirtazapina de 15 miligramos al día. Este es un antidepresivo serotonérgico específico y noradrenérgico. Estos son los tratamientos indicados. Respecto ya a otro gran grupo, tenemos las cefaleas trigémino autonómicas. Entonces estas ya no van a cumplir patrones como los de la migraña, la cefalea tensional. Vamos a hablar de que la distribución del dolor es unilateral trigeminal, es de alta intensidad, y se asocian con síntomas autonómicos, que nos hace clasificarlas en sus grandes grupos. Vamos a clasificarlas por el número de crisis que presenta el paciente y la duración entre estas. Vamos a hablar de una cefalea en racimos, que es un gran grupo. Entonces, se le conoce también como dolor de cabeza suicida porque tiene una intensidad muy severa, muy alta, sea por hipotación talámica anterior. Esta puede despertar al paciente, o el paciente no logra conciliar el sueño después de haberla presentado. Vamos a hablar de que se da en 1 a 8 episodios por día. Esta es más frecuente en hombres. Aquí sí hay un cambio de patrón, porque en todas es más frecuente en mujeres. Esta es más frecuente en hombres, en una relación de 3 a 1. Se puede desencadenar por el tabaco, por el alcohol, sustancias como la histamina y la nitroglicerina la pueden desencadenar. Vamos a hablar de que, para que la clasifiquemos como una cefalea en racimos, tiene que presentarse un dolor orbitario unilateral severo que dura entre 15 minutos a 3 horas, generalmente asociado con síntomas ipsilaterales autónomos. Aquí tenemos los criterios.
Al menos 5 ataques, dolor unilateral severo de 15 minutos a 3 horas, la duración de los eventos. Los síntomas asociados son la congestión nasal, la rinorrea, el edema palpebral, la inyección conjuntival, la miosis, la petosis. Vamos a hablar de los síndromes de Horner y la frecuencia en que varían los eventos. El tratamiento según la guía americana para la cefalea en racimos, vamos a hablar de que también los triptanos tienen alta eficacia. Entonces aquí en conjunto con la Asociación Americana de Neurología establecieron niveles de efectividad en los fármacos que se van a utilizar en el tratamiento de la cefalea en racimos, con un nivel A como efectivo, un nivel B eficaz, C probablemente eficaz y D no tiene eficacia. El sumatriptano es de nivel A, es una dosis efectiva para dar una respuesta al dolor de 6 miligramos por vía subcutánea. El solmitriptano de 5 miligramos a 10 miligramos para dar una respuesta. El oxígeno tiene gran evidencia de que nos sirve para tratar la cefalea en racimos. Se administra de 6 a 12 litros por minuto. El sumatriptano pues, en presentación de spray nasal en dosis de 20 miligramos. El solmitriptano de 10 miligramos. Y se hizo un estudio en el cual se estimuló el ganglio esfenopalatino, pero este mostró gran remisión de los ataques, pero se asoció mucho con efectos secundarios, por lo cual no es tan recomendado. Entonces, de 1.128 pacientes que se estimularon con recepción completa, el dolor agudo el alivio del dolor agudo fue del 67.1%, pero se presentó que el 80% presentaron trastornos en la pérdida de la sensibilidad del nervio maxilar, 6.3 presentaron una infección y algunos presentaron parecias faciales. Respecto al tratamiento preventivo, vamos a hablar, hubo evidencia en este estudio de las inyecciones subconjuntivales con cortisol. El método fue de 3 inyecciones en dosis de 3.75 miligramos en intervalos de 48 a 72 horas. En los días previos, 2, 3 y 4, después de la tercera inyección, se dio una tasa de control o reducción de la frecuencia de los episodios del 50% y a los 30 días ya hablamos de una remisión de los eventos. Otros fármacos como la cibamida son eficaces en 100 miligramos al 0.025. El litio en 900 miligramos es efectivo, el verapamilo, la warfarina y la melatonina. Entonces acá ya tenemos otro grupo de las autonómicas trigeminales, que es la cefalea hemicraniana paroxística. Entonces esta el dolor es raro a severo. Es dolor orbitofrontal estrictamente. La frecuencia, vamos a hablar de 2 a 40 ataques diarios y la duración es de entre 2 a 30 minutos. Estos afectan más que todo la división B1 del nervio trigémino, sean por activación hipotalámica subyacente que desestabiliza las vías aferentes trigeminovasculares. Acá es importante hablar de la indometacina porque esta nos va a ayudar a un diagnóstico diferencial. Más adelante lo voy a decir cómo. Si responde a la indometacina nos guiamos por ciertas cefaleas del autonómico trigeminales o si no responde. Entonces esta sí responde a la indometacina. La vamos a iniciar en dosis de 25 miligramos cada 8 horas, incrementándose en dosis para esperarse una dosis terapéutica de hasta los 150 miligramos diarios. El ajuste de la dosis lo vamos a hacer
cada 3 días. Los AINES van a tener efecto terapéutico en el tratamiento de estas cefaleas, que son inhibidores de la ciclooxigenasa 2, y los calcioantagonistas como el verapamilo, la flunaricina y el nicardipina. Entonces vamos a hablar ya de otro grupo, que son las cefaleas neuralgiformes, son de carácter unilateral y de duración corta. Entonces, esta ya varía la intensidad, que va de moderada a grave, son estrictamente unilaterales. El tiempo de duración de los síntomas es muy corto, o vamos a hablar entre periodos de 15 segundos a 4 minutos, pero la aparición de los síntomas sí ya es la aparición de los episodios, la frecuencia, vamos a hablar de 3 hasta incluso 200 episodios por día. Está estrictamente relacionada con síntomas autónomos como el lagrimeo abundante y el enrojecimiento ipsilateral. Se presentan, la prevalencia es de al menos 6.6 casos por 100.000 habitantes. Entonces la vamos a dividir en los grupos. El ZUNC, que son cefaleas neuralgiformes de acción corta, aquí es la diferencia, específicamente asociados con hiperemia conjuntival y lagrimeo. Esta requiere al menos 20 ataques con duración de 5 a 20 segundos, caracterizado por dolor intenso unilateral orbitario o en la región temporal. Y la SUNA, que básicamente es muy parecida, solo que no se asocia con síntomas de hiperemia conjuntival, sino más que todo con otros síntomas autonómicos como la rinorrea. Entonces no hay un tratamiento que sea altamente eficaz para estas, pero vamos a encontrar efectos terapéuticos de la lamotrigina para tratarla. En dosis de 25 miligramos se va incrementando la dosis para esperar una dosis máxima de 100 a 300 miligramos al día. Estos son inhibidores de los canales de calcio. El topiramato es eficaz en el ZUNC, pero no en la SUNA, a dosis de 50 a 300 miligramos. Y la gabapentina de 800 a 2700 miligramos. Ya por último, la última de este grupo es la cefalea hemicraniana continua. Entonces esta es más persistente, unilateral, se asocia con hiperemia conjuntival, rinorrea, sudoración frontal, miosis, petosis, edema palpebral, y esta sí responde a la indometacina. Entonces acá, como lo dije anteriormente, la respuesta a la absoluta a la indometacina es criterio obligatorio para establecer un dolor diagnóstico. Entonces, si se le administra al paciente y esta responde a la indometacina, se va a darle un alivio del dolor a las 2 horas. Entonces se comienza con 25 miligramos cada 8 horas y debe haber un incremento para esperar una dosis terapéutica máxima eficaz. Acá vemos las grandes diferencias ya de los grupos. Las cefaleas en racimo, que tiene una duración de varía acá, lo que varía es el patrón y la presentación de los síntomas diarios y los síntomas a los cuales se asocian. Entonces las de racimo duran entre 15 a 3 minutos, de 1 a 8 repeticiones diarias. Estas no responden a la indometacina. La hemicraniana paroxística sí responde a la indometacina. Las crisis son más cortas, de 2 a 30 minutos, y ataques hasta episódicos de 2 a 40 por día. La ZUNC y la SUNA, ataques de 3 a 200 ataques al día. Estas no responden a la indometacina tampoco. Y por último, las hemicranianas continuas, que esta es unilateral persistente y sí responde a la indometacina. Entonces, en un artículo, aquí vamos, en base en se basaba en muchos estudios. Yo tomé los datos más relevantes de cada uno para identificar los signos de bandera roja. Ya esto es respecto a las cefaleas secundarias. ¿Y por qué es importante identificarlos? Entonces, cuando identificamos un signo de bandera roja, este puede ser indicativo de una patología adyacente de gran importancia o relevancia. Y es importante identificarlos para
ir hacia un diagnóstico específico, cuáles se presentan en qué patologías y cuáles no. Y si no están presentes, no se necesita una evaluación directa. Entonces, acá nos hablaban de seguir una memotecnia para identificarlos, la memotecnia Snoop, en el cual primero vamos a identificar los síntomas o desórdenes sistémicos, luego los síntomas neurológicos, si esta tuvo un cambio de patrón súbito, eh, si la edad en un paciente de mayor a 50 años, si la O, de si el inicio fue súbito, repentino en tipo trueno, con máxima intensidad, y por último, buscar la presencia de papiledemas, pulsaciones, tinnitus, si qué posiciones la provocan, si se precipita o no por el ejercicio. Entonces, acá un signo de bandera roja se puede identificar la fiebre, en el cual debemos descartar patologías de enfermedades inflamatorias, ya sean vasculitis sistémicas, enfermedades reumáticas y las neuroinfecciones. Entonces, vamos a ver que en un estudio de cohortes de 213 pacientes se presentó, bueno, no es dato diagnóstico específicamente la fiebre, la tarea de la fiebre, la rigidez del cuello y la disminución de la conciencia, pero sí se presentó como patrón común en casi todos los casos de neuroinfecciones. En la meningitis bacteriana se presentó el dolor de cabeza en un 69.35%, la fiebre en el 87%, la rigidez en el cuello en el 75% de los casos. La meningitis viral, el dolor en el 72% de los pacientes, la fiebre en el 61.1% de los pacientes y rigidez del cuello en el 50% de los casos. En la cefalitis, en la cual vemos que su causa más común es el herpes simple, hubo dolor de cabeza en el 79% de los pacientes, con fiebre en el 87%. Los abscesos cerebrales, la frecuencia del dolor fue del 49%, varió desde el 49 al 81% y la frecuencia de la fiebre del 29% al 57%. Entonces vamos a hablar ya de las neoplasias, cuando estos son signos de bandera roja y se consideran siempre como signos de bandera roja. Entonces se van a asociar demasiado a síntomas de émesis, inestabilidad en la marcha, respuesta plantar extensora, si la calidad es pulsante e intensa. Entonces vemos que son marcadores de metástasis intracraneal si se desarrolla un dolor de cabeza repentino en un lapso menor de 10 semanas, en el cual no vemos que el patrón del dolor sea típico, es de calidad pulsante y de intensidad moderada severa. Entonces aquí ya vamos a ver síntomas asociados como los síndromes de hemisensitivo izquierdo, de la motoneurona superior, síndromes de la hipertensión intracraneal. Vamos a ver que el tumor que más afecta son los gliomas, que estos ya depende de su grado de malignidad, si es alto o bajo. Por lo tanto, vamos a mandarle los marcadores tumorales al paciente con un TAC contrastado. Pero entonces vemos tumores como o cánceres de pulmón que pueden hacer metástasis al cerebro y nos pueden inducir un dolor de cabeza. Entonces, si no hablamos de causas neoplásicas, debemos descartar de que el dolor de cabeza puede ser producido por el toxoplasma en pacientes inmunocomprometidos. El déficit neurológico, el cual incluye la disminución de conciencia. La migraña con aura es su causa más común, otras son la hemorragia intracraneal, el accidente cerebrovascular y otras infecciones. Entonces, en los estudios analizados, ahí nos hablaba del ácido isquémico transitorio, en el cual el dolor de cabeza se presentó del 16% al 65%. Se afectó más que todo la circulación
posterior que el anterior. Y entonces en un estudio prospectivo de 240 pacientes con accidente cerebrovascular agudo, el dolor ocurrió en el 64.5% aquí de los accidentes hemorrágicos. Entonces vemos que se asocia más el dolor de cabeza con los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, accidentes no, sino porque el accidente se puede prevenir. Y en el 32% de los casos, cuando fuera, si el ACV fue isquémico. El otro signo de bandera roja es el dolor de inicio repentino. Aquí hablamos ya de un dolor tipo trueno, en el cual su causa más común es la hemorragia subaracnoidea. Causas menos comunes son la trombosis cerebral venosa, otros subtipos de los ACVs. El dolor centinela, que es un ataque de dolor de cabeza antes de la ruptura de un aneurisma. La incidencia del dolor en la hemorragia subaracnoidea fue del 10 al 43%. La edad avanzada se identifica como signo de bandera roja. ¿Por qué? Porque es una causa, aumenta el riesgo de que haya una causa subyacente grave, 10% más que en pacientes de población joven. Entonces, las posibles etiologías ya en ellos vamos a buscar neoplasias y arteritis de células gigantes. El cambio de patrón o una aparición reciente del dolor de cabeza también es signo de bandera roja, en el cual vemos que un estudio prospectivo que 15 pacientes presentaron dolor de cabeza de 183, el 8.2, y esta fue de inicio reciente como único síntoma manifestado. Las posibles etiologías son vasculares, no vasculares y las cefaleas primarias. Entre las vasculares contamos la hemorragia subaracnoidea, la disección de la arteria carótida o vertebral, la trombosis cerebral, la hipertensión arterial, causas no vasculares, la meningitis y la encefalitis, hipotensión intracraneal, que vamos a hablar ahorita, que es otro signo de bandera roja, y cefaleas primarias, sobre todo la migraña. Entonces, como lo acabo de mencionar, el dolor de cabeza posicional. Vamos a hablar en qué posiciones se da. Este dolor de cabeza se ve más que todo un escape del líquido cefalorraquídeo, que sugiere una hipotensión intracraneal. Entonces se da en cuestión de segundos, pero este alivia con la posición cuando el paciente se acuesta. Estos este trastorno se puede confundir a veces con las cefaleas a tensión. Y otro signo de bandera roja es si se precipita por la tos. Entonces, cuando se precipita por la tos o el ejercicio, vamos a pensar en las malformaciones del Chiari tipo 1, las cuales son una hernia de las amígdalas cerebrosas en el 40% de los casos. Entonces, en un estudio de resonancia magnética de 2.000 voluntarios sanos, de 2.000 voluntarios sanos menores de 45 años, el 0.1 tenía malformación de Chiari. El papilema, que es un estudio en un estudio retrospectivo de 74 pacientes pediátricos diagnosticados con tumores cerebrales primarios, el 38% presentaba papilema y el 31% tenía la tríada de cabeza, vómitos y papilema. El dolor de cabeza progresivo en presentaciones atípicas también es signo de bandera roja. La arteritis de células gigantes, que se va a presentar más que todo, es una vasculopatía inflamatoria granulomatosa que afecta medianas y grandes arterias, que generalmente incluyen la arteria temporal superficial. Una edad promedio de presentación a los 70 años y incluyen hipersensibilidad del cuero cabelludo y claudicación de la mandíbula. El tratamiento se va a dar con dosis altas de esteroides,
Y por último tenemos los dolores de cabeza por un uso excesivo de medicamentos. Implica la tendencia entre algunos pacientes para usar excesivamente medicamentos abortivos o analgésicos, como lo dije en una parte de la exposición. Esto, si se retiran bruscamente, pueden causar cefaleas por efectos de rebote. Entonces, los medicamentos que pueden inducir a esta no están claros, pero pueden varios presentar resultados negativos inesperados. Muchas gracias. Bueno, comentarios. Primero, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos con la ortografía, ¿no? El doctor habla de petosis. Petosis no existe. La unión de la P con la T es un rezago que nos quedó en latín y todavía lo usamos en palabras como tosis, como psiquiatría, como psicosis y eso, pero la P no suena. De hecho, en algunos escritos ya la gente no la coloca, pero en medicina todavía queda ese rezago en latín y entonces la P no suena, es tosis, simplemente. Se dice triptano, no triptanos. Se dice autonómico, no autónomos. Se dice emesis, no émesis. Yo pienso que en Colombia tenemos un problema serio en el bachillerato con la ortografía y con cómo se pronuncian las palabras. Lo de la ortografía no es por molestar. La ortografía nos ayuda a leer más rápido y a entender mejor los textos. Cuando alguien habla y habla bien, entendemos más fácilmente. Eso no es un capricho. Si todo el mundo escribiera como le diera la gana, sería más difícil de entender lo que está escrito. No tiene una ventaja utilitaria. Por eso, no es porque seamos estrictos ni nada. Bueno, ya entrando en el tema de las cefaleas, está muy completa la revisión, pero hay que hacer algunas precisiones y resaltar algunas partes pues que no se resaltaron. A pesar de lo que decía la diapositiva, el expositor insistía en que la migraña era de leve a moderada. No hay migrañas leves. Todas las migrañas son de moderada a severa. No minimicen la migraña. El dolor de la migraña es un dolor de moderado a severo. Y severo no está bien dicho, es de moderado a grave, tenso. ¿Sí? Entonces, no hay migrañas leves, eso no existe. Migraña es un dolor fuerte y por eso obliga a consultar y por eso los van a atender ustedes, sus pacientes, en los servicios de urgencias. Entonces, ojo con eso. De los profilácticos, se saltó rápidamente la parte en donde hablaba de los anticonvulsivantes y de las nuevas terapias profilácticas, o sea, preventivas. Como se apoyó en los artículos americanos, no nombraron la flunarizina, que es un calcioantagonista que es profiláctico de migraña, que tiene buena evidencia en Europa. El problema de la flunarizina en Estados Unidos es que nunca la aprobaron, la FDA, entonces allá no la usan. Pero en Europa sí está aprobada y en Colombia está aprobada para migraña como profiláctico. Es buena, sobre todo es útil en pacientes que tienen vértigo migrañoso. Ayuda para los dos síntomas. Es preventiva. De los que más se usan hoy en día como profiláctico de migraña son el valproato sódico, el ácido valproico y el topiramato. Estos son dos anticonvulsivantes. Entonces, tienen estudios que demuestran que son útiles los dos. Entonces, si el paciente además es epiléptico, pues el valproico es de elección, es muy bueno. Obviamente, como todos estos medicamentos, se va titulando la dosis. Eso viene, el valproato viene de 250 y de 500, al igual que el ácido valproico. El valproato se vuelve ácido valproico en la sangre, es un valproato de sodio. Entonces, aumentando la dosis, no usamos dosis tan altas como en la epilepsia. Usualmente manejamos dosis de 500 miligramos a 1000 miligramos diarios, repartidos por lo menos en 2 dosis. Hay unas presentaciones retard de uso que dura más el efecto del medicamento, que en algunos pacientes las usan una vez al día no más. Topiramato viene en tabletas de 25, de 50 y de 100. También se está usando como un éxito en profilaxis. Una ventaja para las niñas gorditas que es que quita el apetito, entonces puede bajar de peso. El valproico, por el contrario, y la flunarizina, por el contrario, tienden a aumentar de peso a los pacientes y eso puede ser una catástrofe para una niña adolescente ganarse unos kilos, ¿no? Entonces, para las gorditas, ideal topiramato.
que más bien puede bajar unos 2 o 3 kilitos si se lo toma con juicio. Legalmente el propanolol es el que tiene más evidencia, pero el que menos usa. Y es el que menos usa porque no tiene laboratorios comerciales detrás de eso, ¿no? El problema del propanolol en últimas también es la tolerancia, aunque para llegar a las dosis efectivas, pues se demora uno tiempo y muchos pacientes no alcanzan a llegar, ¿no? Amitriptilina es ideal en el paciente que tiene migraña y simultáneamente tiene cefalea tensional. Es frecuente, hay un porcentaje importante de individuos que tienen de las dos. Es más difícil el manejo. En ese caso, el ideal es la amitriptilina porque sirve para las dos, para la migraña y para la cefalea tensional. Hoy en día estamos usando también en la profilaxis de la migraña la toxina botulínica. La que tiene la evidencia es la onabotulino, que es el Botox de Allergan, es el que tiene los estudios. Nosotros aplicamos 200 unidades en músculos de la frente, de las sienes y sus orbitales y aún en el trapecio. Se le aplican 195 unidades, estrictamente hablando, y se aplica cada 3 meses. Hay evidencia que disminuye la frecuencia y la intensidad del dolor. Para pacientes que no toleran los medicamentos o que tienen un efecto muy malo con los medicamentos, está perfectamente indicado. Hay estudios recientes que muestran que la adherencia del paciente al tratamiento profiláctico oral es pésima. Pésima es que estamos hablando que los pacientes no llegan entre un 20 o un 30% de los que se toman la medicación profiláctica a la dosis indicada y por el tiempo estipulado. Entonces, realmente mucha de la causa del fracaso de la profilaxis es que el paciente no se toma los medicamentos. Eso ya está medido. Esa terapia de la toxina botulínica tiene la ventaja de que si usted se la aplica, pues el medicamento ya quedó ahí. Está metido ahí en los músculos subcutáneos y el paciente no tiene que hacer nada más. Entonces nos garantiza que el tratamiento se hizo completamente. Mientras que oral es muy difícil la adherencia. El paciente migrañoso es complicado y tiende a automedicarse. Y finalmente, que lo que se está hablando hoy en día para la profilaxis de la migraña y también para el tratamiento agudo son los anticuerpos monoclonales que tienen que ver con el péptido relacionado con el de la calcitonina, ¿no? Ya hay aprobados por lo menos 3 en Estados Unidos, en Europa también están aprobados para profilaxis. Y se está investigando algunos para uso agudo en crisis de migraña. Unos son de uso subcutáneo, otros son de uso intravenoso. El problema de estos medicamentos es el costo. Son excesivamente costosos y seguramente el acceso va a ser muy restringido cuando lleguen aquí al país. Pero ya están aprobados y están comercializados en algunas partes del mundo. Recordar que en migraña no hay ningún medicamento profiláctico que tenga una eficacia superior al 80%. No existe. No hay. Por eso hay tantas cosas para la migraña. Porque no hay una droga que sea súper buena. Y los estudios de eficacia son difíciles porque el efecto placebo es muy importante en el manejo del dolor. Entonces, cuando hace usted un estudio comparando un medicamento nuevo contra placebo, tiene que buscar una diferencia en el efecto que sea superior al 20%. No solamente que la P sea significativo, no, una diferencia por lo menos del 20% para saltarse el efecto placebo. O sea, usted puede esperar hasta una eficacia del 40% con el placebo y la droga nueva tiene que ser por lo menos un 60% de eficaz. Porque el dolor es algo pues más difícil de manejar por el efecto placebo. Bueno, en el manejo agudo nosotros usamos dipirona. En la presentación no la involucraron porque en Estados Unidos la dipirona no está aprobada. Pero en Europa y en América Latina sí. Y de hecho en Colombia es lo que más usamos en urgencias, dipirona. La dipirona es un AINE, ¿sí? Y lo usamos por vía intravenosa. ¿Sí? Es una infusión, se puede diluir o se puede pasar despacio. Y es muy efectiva para el alivio del dolor. Muy efectiva, que tiene una eficacia superior al 70 al 80% para quitar el dolor de la migraña. El único problema es que
puede generar reacciones alérgicas graves, incluyendo la muerte. Pues por eso antes de aplicar la dipirona hay que preguntar bien si el paciente tiene alergia a los AINES, porque puede haber alergia cruzada con cualquier AINE. Entonces, hay que saber, hay que preguntar eso. Por el contrario, es un medicamento bueno, bonito y barato, ¿sí? No vale mayor cosa, se consigue en todos lados y es efectivo. Ustedes van a ver en urgencias que se mezcla mucho dipirona con metoclopramida, es una buena combinación. Metoclopramida es un bloqueador dopaminérgico. Entonces, metoclopramida per se es antimigrañoso. No solamente quita las náuseas y el vómito, también quita el dolor de la migraña. Concepto que quiero meterles en la cabeza. Metoclopramida es antimigrañoso. Entonces, si ustedes dan esa mezcla de dipirona y metoclopramida, pues es muy buena la combinación porque son mecanismos de acción diferentes y están cubriendo bastantes síntomas. En pacientes que llegan con estatus migrañoso, que no lo mencionaron, estatus migrañoso es aquella crisis de migraña que lleva más de 72 horas. Ese paciente se le puede también dar esteroides. En la fisiopatología, no sé si lo alcanzaron a mencionar, hay una inflamación meningea aséptica inducida por los cambios estos vasculares. Entonces, si ya lleva más de 72 horas, se cree, que estos son modelos animales, no hay humanos, que hay inflamación. Entonces, ahí en ese caso estarían indicados los corticoides. ¿Qué corticoide vamos a dar? Dexametasona, intravenosa. En Colombia vienen ampollas de 8 miligramos por 2 centímetros. Entonces se le aplica una ampolla cada 8 horas. La idea es no dar tratamientos que pasen de 48 horas máximo. Si con una o dos dosis mejora el paciente, pues no hay que seguirse dando. Un tratamiento de acción corta, de duración corta. Los corticoides tienen efectos colaterales no solamente por el uso crónico, también por el uso agudo de ellos. No se coman el cuento que los esteroides usados por pocos días no pasa nada. Sí pasan cosas y hay evidencia de eso. Bueno, otro punto que hay que tocar acá es la cefalea tensional. Ustedes vieron que es muy poquito lo que damos como profilaxis de la cefalea tensional. Siempre se ha hablado de la mitriptilina, tenemos más de 50 años usando eso. Y ahora le metieron los nuevos antidepresivos y inhibidores duales de la recaptación de la serotonina, como en la vaccina y esos. Realmente hoy se le está haciendo mucho énfasis también a la terapia no farmacológica. Entonces, ya la misma que se habló allá en migraña, que el yoga, que las técnicas de relajación, eso también funciona en cefalea tensional. El masaje, el ejercicio, todo lo que lleva relajación. Y de hecho, antiguamente la cefalea tensional la dividíamos en dos grupos, aquellos que tenían afectación de músculos pericraniales y aquellos que no la tenían. En muchos de los pacientes con cefalea tensional van a tener dolor a la palpación de los músculos pericraniales, frontales, suboccipitales, temporales. Entonces esos pacientes se benefician con masajes, con medios físicos locales. Se intentó la toxina botulínica en cefalea tensional, pero la evidencia no la favoreció. Entonces por eso en cefalea tensional no está indicada la toxina, porque sonaría lógico que si le colocamos toxina se relaja el músculo y le quita dolor, pero realmente en tensional no hay evidencia que eso sea así. Un dato clínico importante en la cefalea en racimos, que la diferencia de las demás cefaleas intensas es la hiperactividad del paciente. El paciente con cefalea en racimos no se está quieto, contrario al paciente con migraña. El paciente con migraña, una crisis grave de migraña, la gente está quietico. La sonofobia, la fotofobia, la odofobia, los olores también. Él busca la oscuridad, el silencio, la tranquilidad. Y ojalá si se logra dormir, el migrañoso en general mejora con el sueño. Aquí no. El paciente con cefalea en racimo lo contrario. El paciente está hiperactivo, no se está quieto. Está moviendo todo el tiempo. Entonces, ojo, que eso es un dato clínico importante. Por supuesto que la cefalea de racimo siempre es hemicránea, en solo lado. Y la calidad del dolor es distinto, es un dolor que siente como si le metieran un cuchillo ahí en el ojo. Es una cosa terrible, dolorosa. Siempre usen el oxígeno.
Le colocan en una mascarita de oxígeno, 100%, un flujo alto, 10 a 12 litros, y al cabo de unos 15 a 20 minutos el paciente está mejor. Eso lo va a ayudar bastante. Las otras cefaleas de la familia de estas trigéminovasculares que se mejoran con indometacina, tenemos el grave inconveniente que en Colombia ya no hay indometacina. Indometacina es un AINE viejo, más viejo que andar a pie. Se llamaba Indocid y lo vendía el laboratorio SIVA hace muchos años, pero lo retiraron. Y lo retiraron también de Venezuela, que allá lo traíamos en los últimos años. Entonces no tenemos manera ahorita de diferenciar estas cefalías de las otras con la prueba de la indometacina, porque realmente la indometacina también es una prueba diagnóstica. Si el paciente se mejora con indometacina, pues confirma el diagnóstico de esas cefalías vasculares como la hemicrania paroxística, la hemicrania continua. Afortunadamente estas cefaleas últimas que nombré son raras, son poco frecuentes. De hecho, la cefalea en racimos no llega a ser el 1% de las cefaleas primarias, es muy poco frecuente. Finalmente, cuando estaban hablando de las cefaleas secundarias, hay una pruebita clínica, porque ustedes son los reyes de la clínica ahorita, porque están en la parte básica. En el estudio de la meningitis está la prueba esta que apareció en la diapositiva, pero pasaron de rapidez, que es el del movimiento rápido de la cabeza. Hace una sacudida rápido de la cabeza. Si el dolor aumenta, es un indicativo de irritación meningia, ya sea por infección o sea por hemorragia, ¿no? Pero es el signo de irritación meningia, signo de la sacudida rápida de la cabeza. Eso tiene sensibilidad y especificidad, eso ya está así valorado, es el mejor signo. Tiene mucha sensibilidad, muy por encima del Kernick y el Brusinski. Kernick y Brusinski son muy específicos, pero son muy poco sensibles. Ya solamente los vamos a ver en un 10 a 15% de los pacientes. Pero que los tiene un 90% de probabilidades que sí tenga irritación meningia. Irritación meningia no quiere decir igual a meningitis infecciosa. Irritación meningia puede ser meningitis infecciosa o hemorragia subaracnoidea, ¿no? Obviamente que el contexto clínico es diferente. El único es con fiebre, el cambio progresivo, el otro es súbito, sin fiebre, bueno, esas cosas que ustedes ya han determinado. Entonces, eso no es medicina de alta calidad, de alto valor. Que hay que hacer una historia bien hecha del dolor de cabeza. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué? ¿Qué lo agrava? ¿Qué lo mejora? Periodicidad, inicio. Hay que hacer una historia completa. Y verá que la gran mayoría de los pacientes que llegan a urgencias no van a necesitar de imágenes ni a nada. ¿Sí? Entonces, hay que hacer historia. Si es un dolor de cabeza repetitivo, entonces la indicación de la tomografía no es que duela mucho. Como me han dicho, es que le duele mucho. Pues claro, una migraña duele mucho. Entonces, una muy buena historia. Hay que guiarse bien por las banderas rojas. Si no tiene bandera roja, no piden imágenes. Pero bandera roja de verdad, no es como aquí que me la pongan todos los días. Se ponen banderas rojas a todo. Que haya fiebre, que haya riesgo de nuca, que haya convulsionado, que haya papilema, que sea una persona muy vieja. Dos indicaciones que no nombraron, que tenga sida, que tenga cáncer. Esas personas sí hay que hacerle cosas. Imágenes. Eso sí son banderas rojas. Pero a una migraña común y corriente hacerle tomografía porque es que le duele mucho. Entonces eso no es indicación. Entonces, por favor, sean racionales en el uso de los recursos y traten bien los pacientes. El último comentario, no usen opioides en migraña. No, con una tache de opioides ahí. Y por dos causas. Primera, por tres causas. Primero, eficacia mala. Los opioides no son malos para el dolor de la migraña, no son buenos, perdón. Es bueno para el dolor postquirúrgico, es bueno para el dolor del cáncer. Segundo, el riesgo de que el paciente haga fácilmente tolerancia, porque si le queda gustando, queda pegado ahí. Recuerde que la migraña es una enfermedad crónica, ¿sí?
Entonces, cada vez que tenga eso, vamos a terminar con el paciente poniéndose opioides y va a ir escalando opioides hasta que se vuelva un dependiente de opioides. Y casos hay muchos que conocemos, hasta colegas que quedaron ahí pegados. No opioides, ¿sí? Si el paciente llega a urgencias, tienen dipirona, tienen metoprolopramida, tienen dexametasona, ¿sí? Y de una vez le pueden comenzar un profiláctico, le pueden colocar su valproico en la vena. Bueno, hay otras medidas, el silencio, el reposo, un cuarto bien con aire acondicionado, esas cosas sirven. Pero no pongan opioides, la meperidina no es droga para la migraña, la morfina, eso no sirve, porque si sirviera todavía, pero es que no funciona. Entonces tengan en mente esos detalles. Mañana continuamos con, ¿me recuerdan qué es mañana? Neuropatías, Sí, señor. ¿verdad? ¿Mañana qué es? Sí, neuropatía. Neuropatía. Entonces mañana a las 6 nos estamos viendo de nuevo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar o preguntar? Disculpen, embarazadas, ¿qué tratamiento se le podría dar? Buena pregunta. ¿A la migraña? Si, por ejemplo, si está contraindicada la dipirona en embarazadas. El tratamiento de elección de la migraña es acetaminofén. Obviamente que eso es muy poquito. Entonces, si hay necesidad, se le da un AINE. El AINE preferido es la naproxeno oral. Si el dolor es una intensidad alta, se puede aplicar dipirona, no está contraindicada. Obviamente que eso va a ser dosis aisladas, no va a ser mucho las dosis. Entonces, lo que no podemos dar es profilácticos. No podemos darle valproico porque es muy teratogénico, muy es 15% de riesgo de que el niño le nazca con malformaciones. Tampoco topinamato, también es teratogénico. No le damos betabloqueadores. Entonces, en embarazo y migraña no damos medicamentos profilácticos, solamente sintomáticos. De hecho, es una tortura para muchas muchachas con esas migrañas. Curiosamente, hay un grupo de mujeres que se mejoran la migraña durante el embarazo. Y de hecho, de ahí venía la leyenda urbana que cuando una niña tenía migraña y se embarazaba y le pasaba todo, le decía que era falta de marido, que esa era, o sea, la gente es estúpida, ¿no? Entonces, como veía eso, siempre es que era falta de marido. Hay que tenerlas embarazadas para que le quite. Como todo, como en epilepsia, como en muchas entidades, algunas se mejoran, otras se empeoran y otras no pasa nada, se siguen igual. Entonces, eso es puro azar, eso no sabemos quién se va a mejorar. Pero sí, acetaminofén y una naproxeno oral o la indipirona intravenosa. Es lo que está indicado. Y no profilácticos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, chicos, les deseo que tengan un buen día, cuídense mucho. Estamos ya en la cresta de la ola. Está muriendo gente todos los días por COVID. Aquí en Cúcuta. Entonces, cuídense mucho. Traten de no salir, quédense guardaditos en la casa. Nos vemos mañana. Felicidades.